Imagina confiar tu vida a un compañero de trabajo, alguien con quien compartes turnos largos, comidas y hasta bromas en la camioneta blindada que transporta millones en efectivo. Ahora imagina que ese mismo compañero, sin previo aviso, te apunta con un arma y decide que tu vida vale menos que un fajo de billetes. Eso fue exactamente lo que ocurrió en uno de los crímenes más fríos y calculados que haya vivido Canadá. Un joven de apenas 21 años, sin antecedentes graves, sin historial violento y sin piedad. Esta es la historia real de Travis Brandon Baumgartner, el exguardia de seguridad que desató una masacre en una noche cualquiera. El caso comienza en Edmonton, una ciudad canadiense tranquila, con un clima duro y una población acostumbrada a la rutina. Era junio de 2012, y Travis Baumgartner llevaba varios meses trabajando para la empresa G4S Cash Solutions, una firma de seguridad privada especializada en transporte de valores. Travis no era el empleado del mes. De hecho, muchos de sus compañeros ya hablaban de su mal carácter, de su comportamiento errático y su falta de compromiso con el trabajo. Llegaba tarde, se distraía fácilmente y, en más de una ocasión, había tenido roces con otros guardias. Sin embargo, ese tipo de actitudes no eran tan inusuales en un trabajo así. Lo que nadie sospechaba era que, detrás de esa fachada de flojera e indiferencia, se estaba gestando algo mucho más oscuro. Travis estaba planeando algo, y llevaba tiempo haciéndolo. El empleo en G4S era todo menos relajado. A diario, los guardias se armaban con chalecos antibalas, radios y pistolas para recorrer la ciudad, recolectando dinero de bancos, centros comerciales y cajeros automáticos. Eran responsables de millones de dólares, pero también de su propia seguridad. Por eso siempre se trabajaba en equipos de 3 o 4 personas. Nadie estaba solo. El 14 de junio de 2012, Travis salió a trabajar con 3 compañeros. Michelle Shegelski, de 26 años, Edmonton Kachkar, de 29, y Matthew Schumann, de 26. Era un turno nocturno, de esos que comienzan con silencio y cansancio acumulado, pero que requerían máxima concentración. El equipo tenía que hacer una ronda nocturna para abastecer varios cajeros automáticos dentro del Hub Mall, un centro comercial ubicado en la Universidad de Alberta. Todo parecía seguir el protocolo habitual, hasta que la tensión subió sin previo aviso. Travis había mostrado signos de frustración en los días previos. Se quejaba de sus finanzas, hablaba mal de sus compañeros y decía sentirse menospreciado. Incluso bromeaba, o eso creían los demás, con cosas como «algún día me voy a quedar con todo el dinero». En su cuenta de Facebook, publicó un mensaje poco antes del incidente, una especie de descarga emocional que decía «tener amigos verdaderos significa que si uno se enriquece, los demás también. Si no es así, entonces no son tus amigos». Nadie le prestó demasiada atención. Era Travis siendo Travis, malhumorado, provocador, molesto, pero no peligroso. Al menos no todavía. Cuando el equipo llegó al Hub Mall, todo parecía seguir la rutina. 3 de los guardias bajaron para ingresar al edificio y recargar los cajeros automáticos. Travis se quedó en la camioneta blindada, en lo que era, supuestamente, una tarea secundaria: vigilar desde el vehículo. Pero algo hizo clic en su mente esa noche. A eso de la 1:00 AM, sin decir una palabra, Travis se bajó de la unidad. Armado con una pistola semiautomática Glock, entró al edificio por una puerta lateral. Sus compañeros estaban trabajando, concentrados, con la guardia baja. Eran sus compañeros de turno. No había ninguna amenaza visible, ninguna situación que requiriera intervención. Y aún así, Travis empezó a disparar. En cuestión de segundos, todo se convirtió en un infierno. Los disparos resonaron dentro del mall vacío. 3 guardias cayeron al suelo, y uno más quedó gravemente herido. Luego, el silencio. Travis no se detuvo a ayudar, no pidió refuerzos, no mostró culpa, se fue, y con él desapareció también una suma millonaria en efectivo. Lo que nadie sabía aún era que este crimen estaba lejos de terminar. Tras disparar contra sus propios compañeros en el interior del Hub Mall, Travis Baumgartner salió del lugar con la misma frialdad con la que había entrado. No había gritos ni caos visible, solo silencio. Un silencio que escondía una traición indescriptible. Travis no estaba nervioso, no temblaba, no parecía arrepentido, al contrario.
subió a la camioneta blindada de G4S, ahora sin vigilancia ni testigos inmediatos, y se marchó del lugar. En ese momento nadie sabía con certeza lo que había ocurrido adentro. Los primeros minutos fueron confusos, pero lo cierto es que Travis ya había cruzado una línea sin retorno. En el Hub Mall quedaron tendidos 3 de sus compañeros. Michelle Shegelski murió en el acto. Edmonton Kachkar y Matthew Schumann quedaron gravemente heridos. Schumann, en particular, fue trasladado de urgencia con un disparo en la cabeza. Milagrosamente logró sobrevivir, pero en ese momento su estado era crítico. El cuarto miembro del equipo, Brian Ilesich, también murió en el ataque. A diferencia de los otros, él ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Para cuando la policía llegó a la escena, el saldo era brutal: 3 muertos, un sobreviviente en estado grave y un guardia desaparecido, junto con una parte del dinero. No tardaron en sospechar de Travis. Era el único ausente, el único que no había sido encontrado, y el único que, horas antes, había mostrado signos de enojo, frustración y aislamiento, pero aún faltaba confirmarlo. Y lo más urgente era encontrarlo. La camioneta blindada de G4S fue encontrada poco después abandonada en una zona residencial. En su interior no había nadie, pero faltaban bolsas de dinero. Según los registros de la empresa, Travis se había llevado al menos $360,000 canadienses. Más adelante se confirmaría que la cifra era mucho mayor. La policía emitió rápidamente una orden de arresto a nivel nacional. Y al día siguiente, el rostro de Travis ya estaba en todos los noticieros de Canadá. Era oficial. El país estaba ante un prófugo armado, peligroso y posiblemente dispuesto a matar de nuevo. Las autoridades temían que intentara cruzar la frontera hacia Estados Unidos, y por eso se emitió una alerta en todos los puestos de control. Lo que no sabían era que Travis no había improvisado nada. Cada paso que estaba dando ya lo había pensado. Mientras se activaba la búsqueda, la policía registró la casa donde vivía Travis con su madre. Allí encontraron algo inesperado: una computadora con varias cuentas de redes sociales abiertas, algunas de ellas con mensajes inquietantes publicados días antes del crimen. También descubrieron que Travis había dejado su teléfono celular atrás, lo que dificultaba rastrearlo, pero al mismo tiempo indicaba algo más. Estaba decidido a cortar todo vínculo y desaparecer. Incluso había tomado medidas extremas. Había retirado todo el dinero de su cuenta bancaria antes del crimen. Se había deshecho de su tarjeta SIM y había limpiado parte de su historial digital. No parecía un ataque de furia, era un plan. Y sin embargo, a pesar de toda esa preparación, cometió errores. Travis logró mantenerse oculto por casi 48 horas. Había conducido en dirección oeste, atravesando kilómetros de carretera, evitando cámaras y rutas habituales. Su objetivo era claro: salir del país. Pero cometió un desliz. El 16 de junio de 2012, apenas 2 días después del crimen, fue detenido en un control fronterizo entre Alberta y Linden, Washington, al sur de Canadá. ¿La razón? Un oficial notó que su camioneta tenía placas falsas, y eso fue suficiente para inspeccionarla. Lo que encontraron fue suficiente para detenerlo de inmediato. Dentro del vehículo había más de $330,000 canadienses en efectivo, muchos de los cuales aún tenían los precintos originales de G4S. Además, uno de los billetes tenía un fragmento de sangre, algo que se volvió clave en su acusación posterior. La policía había atrapado a Travis antes de que pudiera desaparecer. La noticia recorrió Canadá como un rayo. El caso G4S ya se comentaba en todo el país, y la figura de Travis era sinónimo de traición. No solo había robado y asesinado, había traicionado a personas que lo consideraban su compañero, su igual, y lo había hecho con sangre fría. Las familias de las víctimas reaccionaron con dolor, pero también con cierta tranquilidad al saber que el responsable ya no estaba suelto. La empresa G4S fue duramente criticada por no haber detectado antes las señales de alarma, y los medios, por su parte, comenzaron a especular sobre el juicio que vendría y sobre si Travis mostraría o no arrepentimiento. Pero lo que más llamó la atención fue su actitud después de ser arrestado. Cuando lo detuvieron, Travis no opuso resistencia. Estaba solo, tranquilo, casi indiferente. No intentó escapar, no sacó su arma, no discutió, simplemente aceptó lo inevitable. Pero cuando se le preguntó por qué lo había hecho, se limitó a guardar silencio. El país quería respuestas. Las familias querían justicia.
y el sistema judicial estaba a punto de enfrentarse a un caso que pondría a prueba los límites de la ley canadiense, porque lo que venía era el juicio, y allí, por primera vez, Travis tendría que hablar. Tras ser detenido cerca de la frontera con Estados Unidos, Travis Baumgartner fue trasladado de inmediato a Edmonton bajo fuertes medidas de seguridad. En cuestión de horas, fue acusado de 3 homicidios en primer grado, intento de asesinato, robo agravado y uso de arma de fuego en la comisión de un crimen violento. El caso no necesitó de meses de juicio. La evidencia era abrumadora. Cámaras de seguridad, el dinero recuperado con precintos de G4S, rastros de sangre y el testimonio del único sobreviviente, Matthew Schumann. No hubo espacio para el debate ni para la duda. El mismo Travis se declaró culpable en septiembre de 2013, aceptando todos los cargos. Lo que sí marcó un precedente fue la sentencia. El juez aplicó por primera vez una nueva ley que permitía sumar los periodos mínimos de condena por múltiples asesinatos. El resultado fue claro: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 40 años. Se convirtió en la pena más larga dictada en Canadá desde la abolición de la pena de muerte, y en un símbolo de que el país no toleraría crímenes múltiples como este. Durante el proceso judicial y tras su condena, comenzaron a salir detalles sobre su vida que podrían explicar, aunque no justificar, lo que hizo. Travis vivía con su madre, tenía problemas financieros serios y estaba endeudado, incluso con sus propios amigos. Tenía una actitud conflictiva en el trabajo, era reservado, y había publicado mensajes preocupantes en redes sociales días antes del crimen. No estaba conforme con su situación, se sentía subestimado y había hablado abiertamente sobre su frustración con el rumbo de su vida. Algunos testimonios de personas cercanas señalaron que había mostrado actitudes agresivas y comentarios extraños sobre la muerte. A eso se sumaban problemas familiares y el hecho de que, tras robar el dinero, su primera acción fue intentar huir completamente del país, lo que confirma que no fue un acto impulsivo, sino planificado. Aún así, nunca se ofreció una explicación directa por parte de Travis. Durante todo el proceso, nunca expresó arrepentimiento público ni ofreció declaraciones emocionales. Se limitó a aceptar los cargos. El crimen tuvo repercusiones inmediatas. G4S Canadá fue duramente criticada por permitir que un empleado con señales claras de inestabilidad tuviera acceso a armas y dinero. A raíz del caso, se implementaron cambios en los protocolos de selección de personal y controles psicológicos más estrictos. Las víctimas fueron recordadas en diversos homenajes, especialmente Michelle Shegelski y Brian Ilesich, cuyas familias impulsaron reformas y participaron en debates públicos sobre seguridad laboral y control de armas. La ley canadiense se reforzó. El caso de Baumgartner se convirtió en el primer uso real de la legislación que permite condenas consecutivas sin opción de libertad anticipada, una herramienta creada para enviar un mensaje firme frente a los asesinatos múltiples. Y aunque el crimen ocurrió en 2012, el nombre de Travis Baumgartner sigue siendo recordado no solo por el horror de sus actos, sino por cómo rompió la confianza más básica, la que uno tiene con sus compañeros de trabajo. Hoy cumple su condena en una prisión de máxima seguridad. No tiene derecho a libertad condicional hasta 2052. Para entonces tendrá 61 años.